conmemoración del Día de la Paz del Chaco, ese Chaco que nos trae evocaciones de las gestas de nuestros mayores y nos traen también la reflexión sobre el fracaso de las generaciones subsiguientes que poco han hecho por el desarrollo de aquel territorio en el cual tantas jóvenes vidas, tantas valiosas vidas se perdieron en la última gran guerra territorial que se registró en esta parte del mundo, con un saldo importantísimo en vidas humanas, en el caso paraguayo, para defender ese territorio que hoy día sigue siendo una enorme deuda social compartida por todos los gobiernos que pasaron desde el final de la guerra en adelante. Sigue siendo un territorio inculto, sigue siendo un territorio casi abandonado, la menor porción de la población vive en la región occidental y tiene muchas razones para no hacerlo. No hay escuelas, no hay hospitales, no hay servicios, no hay progreso, no hay desarrollo, salvo en el clúster de los menonitas, que son prácticamente otra nación incrustada en territorio paraguayo y cuyo progreso y evolución obedece a otros factores que no son replicables por el resto del Paraguay por un sinnúmero de razones. Ese es el 12 de junio que podríamos recordar y consignar, pero también vamos a poner en el tapete el otro 12 de junio, el día que nos invita a reflexionar sobre el trabajo infantil, sobre la explotación infantil y sobre su rostro más duro y muy paraguayo, el criadazgo. Vamos a hablar también del discurso del odio. Hoy, cuando Paraguay se constituye de una manera muy infame y muy injusta por parte de los mandantes de turno, al convertir a Paraguay en una capital latinoamericana de la ultraderecha, con la indeseada visita de personajes de la calaña de Santiago Abascal, líder fascista español. Hacemos una pausa y entramos en tema. Profesionales de distintas ramas, tenemos a mano algunas de las expresiones de inteligencia artificial para usarlas como soporte rápido de acceso a datos para luego verificar su validez, teniendo en perspectivas la posibilidad de conversar sobre la folclórica expresión de trabajo infantil o de explotación infantil que es el criadazgo. Se me ocurrió plantearle a una forma de inteligencia artificial si el criadazgo en el mundo es un dilema moral con un componente judicial o ambas cosas están separadas. ¿Saben cómo vino la respuesta de la inteligencia artificial? El criadazgo, una práctica común en Paraguay, y no me habló de ningún otro país del mundo. Es decir que tenemos la patente de invención de esta forma de explotación infantil que es el criadazgo. Hoy, 12 de junio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, cuya forma más conocida y de mayor arraigo en el tiempo es en Paraguay el criadazgo. Vamos a hablar de esto con la directora de la Organización Global Infancia, la señora Marta Benítez. Marta, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Quique. Un saludo muy especial a toda tu audiencia y muchísimas gracias por invitarme en este día justamente que conmemoramos la lucha contra el trabajo infantil. Bueno, Marta, reitero mi sorpresa. Somos dueños de la patente de invención del criadazgo, por lo menos en el research de una forma de inteligencia artificial que no es exacta ni es perfecta, hay que chequearla, pero probablemente, como dirían los futboleros, le pega en el parante.
Efectivamente, lo que nosotros tenemos entendido es que es una práctica que eventualmente existió en diferentes partes de América Latina, pero que eventualmente fue dejando de ser válida como una expresión de resolver problemas sociales y se adoptaron otras maneras. Sin embargo, en Paraguay, lamentablemente, no hemos hecho las cosas de manera como le hicieron otros países y eso implicó que las familias continuaran adoptando o utilizando esa práctica para resolver situaciones críticas familiares que estaban atravesando, que es lo que finalmente es el origen del criadajo, en el sentido de que una niña pasa en su familia alguna situación compleja, como puede ser, por ejemplo, la muerte de la madre, alguna situación de abuso o de riesgo potencial de abuso, o es una niña muy inteligente que quiere seguir estudiando y la mamá quiere ofrecerle mejores oportunidades y entonces muchas veces recurren al criadajo, es decir, que sea enviada a otra familia para ser criada a cambio de techo, educación y comida, ¿verdad? A cambio de su trabajo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, vemos que por lo que ella va es justamente por protección o por una otra familia o por educación o salud, etcétera, pero todas esas cuestiones son derechos. Eso significa que debería el Estado resolverlas para que asegurar que esa niña no sea desarraigada de su propia familia. En el caso paraguayo, Marta, concurren las asimetrías entre lo urbano y lo rural y la estructura económica, la feudalización de la estructura económica del Paraguay, que genera órdenes de prelación inflexibles de una pirámide social que resiste al paso del tiempo. Nuestros enclaves urbanos a veces parecen Europa en algunas fotografías, pero siguen albergando ese feudalismo que plantea problemas clásicos, problemas de clases. Y en esa visión de clases que está quizás impregnada en nuestro ADN antropológico, hay como una permisividad o una licencia que nos hemos permitido, quizás, Marta, pensando que el problema iba a desaparecer de suyo con el paso del tiempo, y sin embargo vimos con estupor cómo el impacto regresivo, recesivo de la pandemia hizo recrudecer el criadazgo, por ejemplo. Probablemente haya sido así. El drama que tenemos en este momento es que ni siquiera tenemos cifras oficiales que nos puedan indicar cuál es la magnitud de esta práctica que, como bien decís, se asienta sobre las estructuras de la desigualdad y de la pobreza. Sería sumamente importante, urgente, priorizar recursos para realizar una investigación que nos permita eventualmente cuantificar este fenómeno de manera a que se pueda medir el esfuerzo que tiene que hacer el Estado paraguayo para asegurar su gradual eliminación, ¿no es cierto? Y quería justamente aportar un poco a esa reflexión que estás haciendo con respecto al vínculo del criadazgo con ese Paraguay feudal que estás mencionando y que efectivamente creo que el criadazgo es uno de los síntomas de ese feudalismo al que estás haciendo alusión. Creo que todavía nos falta construir una experiencia de igualdad entre todos los paraguayos, porque si la tuviéramos, no estaría permitido, no nos permitiríamos que existan todavía niños y niñas que por su condición de pobreza tengan que estar ofreciendo su fuerza laboral para conseguir lo que de hecho el Estado debe garantizarles, que es una familia, techo, comida, educación, salud, como el Paraguay se ha comprometido a través de diversos convenios internacionales y que está fijado en la propia Constitución Nacional. Hay, digamos, creo que en esta convergencia de elementos también forma parte del ADN del problema la incidencia de la línea que socialmente traza del territorio que marca en América Latina principalmente la predominancia del catolicismo como creencia
religiosa, donde a veces debajo de ese manto de proximidad y de caridad se cree estar avanzando en la dirección correcta cuando una familia pudiente adopta a una criada, se le da una oportunidad de vivir una vida en condiciones aparentemente mejores y se cree estar consumando una acción benévola, ¿verdad? Hay inclusive un manto de sentido de autosuperación personal cuando dice, y nosotros tenemos una persona que hemos traído del campo porque ya no tenía ninguna oportunidades. Entonces también ese tipo de factores generan como una resistencia a reeducarnos en esa materia y comprender y analizar el problema desde otro ángulo. Primero y principal, que ni siquiera deberíamos estar hablando, Marta, de trabajo infantil. No empatan esas palabras. Es un poco como decía Groucho Marx, cuando decía inteligencia militar, música militar, hay algo que no me cierra en ese concepto. Trabajo infantil, el mundo del niño jamás tiene que ser el mundo del trabajo. Entonces, yo discutiría hasta esa nomenclatura, y si lo hago en ese territorio, tendría mucho menos tolerancia cuando se presume que el derecho a desarrollar una tarea en el seno de un hogar es una especie de favor que se le hace para poder tener techo, comida y eventualmente educación. Ni siquiera existe la ética del pacto del trabajo, donde un empleador dice, te contrato por tus capacidades y te voy a dar este pago por este rendimiento. Hay una flexibilidad con agua bendita que hace que las contrapartidas del criadazgo sean lo que la familia que acoge quiera o pueda. Así mismo es. Y agrego un elemento más. La persona tiene que estar agradecida, porque ese es otro elemento más que caracteriza la relación del criadazgo. Las entrevistas que hacemos a las personas que fueron criadas te dicen, y además tenía que estar agradecida, porque gracias al criadazgo yo pude, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es realmente una perversión total de lo que es la solidaridad entre las personas. Yo entiendo perfectamente que si una familia quisiera ayudar a otro niño, otra niña que está pasando por alguna situación de crisis, pudiera acoger a ese niño, pero como un hijo propio, dándole las mismas oportunidades, brindándole el mismo cuidado, la misma protección que le daría a un hijo propio. Ese es el espíritu que debería haber sido preservado si es que uno quisiera albergar a un niño o una niña que esté pasando por una dificultad. Pero en la figura del criadazgo se confluyen muchos de esos elementos que estás mencionando. Primero, la falta de comprensión de la igualdad. Ese niño no es tratado como otro niño, es tratado como un niño en una situación de desventaja, de vulnerabilidad, es menos que, y por eso está ocupando ese lugar que es menos que el de un empleado doméstico, porque no es un empleado doméstico, no es parte de la familia y está en un limbo en el medio sin saber a dónde pertenece. Y ese desarraigo y esa alienación justamente es una de las experiencias más dolorosas que nos transmiten las personas que pasaron por esta situación de crianza, que son muchísimas más de las que nos imaginamos. Estamos haciendo experiencias en diferentes comunidades, y en esas comunidades personas que participan mencionan, porque se crea un espacio de confianza, dicen, por primera vez puedo hablar y contar de que yo fui criada. Cuentan experiencias y situaciones tan dolorosas que efectivamente si lográramos hablar del criadazgo más cercanamente, de lo que ha significado para la vida de las personas, podemos simplemente concluir de que no es una práctica que deberíamos conservar, ni mucho menos, y que deberíamos intentar, justamente lo que estamos haciendo acá, reflexionar sobre cuáles son las causas que están sosteniendo aún esta práctica. Y ese concepto de proximidad que estás mencionando también deberíamos tratar de valorarlo. A un prójimo no lo vamos a tratar como a un criado, definitivamente. Marta, cuando se estudia la casuística de las consecuencias del criadazgo en el destino o en la forja de la personalidad o en características y rasgos que luego lo acompañan el resto de su vida, hay, digamos, una huella perceptible, así como cuando se estudia el caso
de las mujeres que han sido víctimas de violencias en el seno de sus relaciones inicialmente amablemente sentimentales, pero que luego cambia el contrato psicológico y el hombre se convierte en el dueño de la relación y es un golpeador celoso, con una celotipia intensa que termina prácticamente destruyendo a la otra persona. Y en esas situaciones se dice que una figura que se suele dar es que si esa relación mal avenida genera una hija, esa hija tiende a repetir el ciclo. Ella también en su vida adulta buscará, consciente o inconscientemente, a un hombre con las mismas características y se repetirá el ciclo. Si tomamos el tema de las personas, varones y mujeres, que han pasado por la experiencia del criadazgo, ¿qué huellas quedan en la vida adulta de esas personas? Ya, fundamental hacer una investigación a profundidad. Desconozco si existe algo. Lo que puedo contar es la investigación que nosotros hicimos hace ya varios años a 20 personas que pasaron por la experiencia del criadazgo, ya personas adultas. Le hacíamos una serie de preguntas a profundidad, en una entrevista a profundidad, para conocer cuáles fueron sus experiencias y tratar de sacar como un patrón, como estás mencionando, no algo tan a profundidad, sino que era algo más de tipo de corte cualitativo. Y mencionaban, por ejemplo, una hipótesis que teníamos era que lo más doloroso y la huella más dolorosa era el tema de la explotación laboral, por ejemplo. Sin embargo, lo que ellos expresaban con mayor dolor, o sea, el mayor dolor de la experiencia del criadazgo fue la separación familiar y comunitaria. O sea, que ellos hayan sido separados de su núcleo familiar, de su familia, de sus amigos, y que fueran enviadas a un lugar lejano y ya dejaran y perdieran ese contacto con su familia, era una de las situaciones más dolorosas. Y ellas se preguntaban, la pregunta que hacían es ¿por qué yo y no? Porque en general siempre en una familia hay varios niños, que ellos y no otros. La última pregunta en relación que le hacíamos era si enviaría a su hijo o a su hija como criada. De las 20 entrevistas que hicimos, las 20 dijeron que no, jamás enviarían a sus hijas y que comerían. Una dijo, comería tierra, pero jamás enviaría a mi hija como criada. Para decir más, es una experiencia tan dolorosa en la vida de las personas que no conciben la posibilidad de que poder reproducir o utilizar esa práctica con sus propias hijas en la siguiente generación, digo. Marta, estas dinámicas sociales tan duras y a veces tan degradantes y lamentablemente tan normalizadoras de degradaciones que no deberían sostenerse en el tiempo. Recuerdo una conversación con una mujer con la que tenía una relación laboral en la que nunca tuve la oportunidad de preguntarle acerca de su vida. Y cuando en una ocasión pude hacerlo, le pregunté si era casada, si tenía hijos. Y ella me dijo, no tengo hijos. Espero que si mi situación económica mejora para cuando yo cumpla de aquí a mis 40 y pico años, me dio la edad exacta, 42 años creo que me dijo, si de aquí a los 42 años mi situación económica mejora sensiblemente, tendré un hijo. Si no, no lo haré, porque yo de niña sufrí muchísimo una infancia dura con mi familia, con mis padres que me levantaban a las 3 de la mañana para ir a las labores agrícolas, haga lluvia, haga sol, verano, otoño, invierno. Yo no quiero esa vida de privaciones para una hija a la que no tenga medios económicos suficientes como para poder darle una vida digna. Y estamos hablando de una persona cuya decisión de vida, de reflejarse y generar un legado en otra persona, estaba condicionada por el pasado durísimo que vivió en su infancia con sus familiares. Así que si uno toma ese ejemplo y lo transporta a una persona, a un niño o niña desarraigado de su familia, uno realmente solamente ese par de elementos nos dan la idea de una vida muy dura y muy injusta que sin duda tiene que perfilar una vida adulta con muchas cicatrices emocionales.
deja cicatrices emocionales. Eso definitivamente, por lo menos en las entrevistas que te mencioné, efectivamente se notan esas cicatrices, ese trauma que implicó ese desarraigo, ese dolor de ni siquiera haber sido consultada muchas veces si es que era lo que quería hacer. Si era esa su decisión, no fue considerada, sino que fue un objeto prácticamente, alguien que decidió por ella para hacer ese cambio tan abrupto en sus propias vidas, ¿verdad? Entonces, el criajo deja cicatrices profundas, pero también es una práctica que vulnera tanto a las personas, que las expone a situaciones mucho más violentas todavía, y que eso todavía no lo mencionamos, pero hay estudios que muestran de que gran parte de las víctimas de trata de personas fueron criadas, por ejemplo. Es decir, porque muchas veces niñas y niños que están en una situación de criadazgo, muchas veces llegan a la adolescencia, de allí salen para intentar buscar otras opciones desesperados y a veces caen en las manos de tratantes y por supuesto llegan a situaciones mucho más dañinas aún, ¿verdad? Marta, te pediría en el final del tiempo de que disponemos alguna observación con respecto a cuál sería una hoja de ruta de, de tratar de intervenir, de impactar sobre esta realidad. Y lo digo a sabiendas de que la respuesta podría no ser hagamos una ley, porque las leyes ya está en la propia Constitución Nacional la obligación del Estado-Nación de proveer protecciones esenciales, sobre todo a su población vulnerable. Así que las leyes están. ¿Por dónde pasa esto? ¿Pasa por alguna punitividad judicial o se trata de generar un estado de conciencia, un nuevo contrato social que ya no haga permisible el criadazgo? Bueno, el criadazgo es un problema que se asienta sobre las estructuras de desigualdad que todavía conservamos. Entonces, es un problema que es complejo, que no se resolvería solamente con un enfoque punitivo definitivamente. De hecho, si quisiéramos perseguir situaciones de criadazgo, tenemos suficientes figuras penales para aplicar en caso que estos casos lleguen. El problema es que no llegan los casos como situaciones de criadazgo, sino situaciones ya mucho más graves, como situaciones de trata, etc. Entonces, el enfoque punitivo no es suficiente. Tampoco es suficiente solamente el aspecto social, pero sí el tema de la sensibilización de la ciudadanía. Es importante seguir trabajando esto en campañas de concientización definitivamente, pero sobre todo lo que es importante aquí es atacar las causas. Las causas tienen que ver con la desigualdad y la pobreza, la debilidad de un sistema de protección social que no responde en tiempo y forma para llegar a tiempo a aquellas familias que requieran. Sé que el esfuerzo que se está haciendo a través de programas que han superado varios gobiernos, como el programa Tecopora de lucha contra la pobreza, es un ejemplo de el camino que habría que seguir, pero necesitamos ampliarlo más, fortalecerlo más y mucho fortalecimiento del sistema educativo. Eso es otro camino. Estamos todavía en déficit en ese sentido, sí. ¿Qué es lo que necesitamos realmente? El fortalecimiento de las políticas públicas universales, salud, educación, un trabajo más digno para los padres, apoyo a las familias que están pasando por alguna situación de crisis cercano a su entorno comunitario, un fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, el trabajo en capacitación de los funcionarios que están hoy tratando a las familias paraguayas para que puedan trabajar, incluir en su menú de opciones el tema del criadazgo y cómo podría prevenirlo con esas familias, advirtiéndoles de que no es bueno enviar a sus hijos a otras familias que deberían recurrir a sus recursos más cercanos, institucionales, y tratar de resolver allí si es posible, ¿no? Entonces, esos son como algunos elementos que creo que podrían configurar una hoja de ruta. De hecho, hay un protocolo dentro de la CONADETI que debe ser difundido, ampliado, cómo intervenir. O sea, tenemos muchos elementos en nuestro país, pero básicamente lo que necesitamos es un acuerdo y una priorización de fortalecimiento de todas esas políticas. Y eso significa básicamente un mejoramiento sustancial de los recursos necesarios
que se necesitan para llegar a tener una cobertura mayor de las familias que necesitan ese tipo de servicios, ¿no? Cuantificar qué cantidad, de qué estamos hablando, de cuántos niños y niñas estamos hablando. No es lo mismo hablar de 2.000 niños que hablar de casi 50.000 niñas en situación de criadazgo, como algunos elementos. Y con respecto al tema de si es necesario o no una ley, yo creo que en principio no, pero también digo que sí, porque una propuesta legal, una ley que de alguna manera incluya estos elementos en relación a la hoja de ruta, podría apoyar el esfuerzo del gobierno para asegurar hacer el esfuerzo que necesita en el marco en cumplimiento de una nueva norma, como un nuevo contrato social, como bien decís, que permita movilizar los esfuerzos, articular mejor a las instancias que tienen que trabajar más conjuntamente para llegar preventivamente a la familia o actuar más rápidamente en aquellas familias donde ya tienen niñas en situación de criadazgo. Marta, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Kiki, por haberme invitado y haber hablado de este tema hoy. Marta Benítez, directora de Global Infancia. 12 de junio, amigos, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El criadazgo, dice este material, es una práctica histórica y vigente. Los datos de la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2011. Miren lo viejos que son los datos. En aquel 2011, este instrumento estadístico evidenció cómo al menos 47.000 niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de criadazgo en Paraguay. 12 de junio, el otro 12 de junio, día de conmemoración y de acciones contra el trabajo infantil, cuya forma más infame y paraguaya se llama criadazgo. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Peña volvió a Paraguay, entre otras cosas, para ser el anfitrión de la peor resaca europea que hayamos podido imaginar desde los tiempos de los criminales de guerra nazi que eran acogidos en Paraguay por el dictador Stroessner. Algo debe haber en el ADN de los colorados que tienen esta pasión morbosa por la gente más peligrosa del mundo. Stroessner con su amigo Mengele, entre otras cosas, y ahora Raúl Latorre, Gustavo Leite, con esta pasión, casi este enamoramiento que tienen hacia las figuras más repugnantes del panorama político europeo, como lo son Santiago Abascal, el presidente del partido fascista español Vox, y Víctor Orbán, un poco más al norte, también con su modelo autoritario, misógino, excluyente y dedicado al odio al diferente, al odio al migrante. Paraguay hoy tiene el triste rol de que personas que deberían ser respetuosas de nuestra diversidad ponen alfombra roja a esta resaca europea para decirle bienvenidos a este país donde nos sentimos muy consustanciados con ustedes. Vaya ejercicio de cinismo y de irresponsabilidad y de inconsecuencia el de estas personas, principalmente el presidente Peña. Finalmente Latorre es un personaje menor, es una anécdota en la historia política de Paraguay. Peña no lo es. Peña creo que es demasiado inteligente y consciente de que este es un país que ha expulsado a centenares de miles de paraguayos, por motivos económicos, la mayoría por motivos políticos, algunos de ellos. Más de 200.000 paraguayos, entre registrados oficialmente y con papeles,
inmigrantes indocumentados de Paraguay viven en España. En esa España donde Abascal odia al migrante, lo trata como un ser inferior, que debe ser inferiorizado en primer lugar y luego expulsado, previamente probablemente encarcelado y maltratado y luego expulsado como basura. Bueno, a este hombre que piensa así le han puesto alfombra roja y le han dedicado insólitos discursos, algunos de los cuales vamos a escuchar. Una vergüenza. Paraguay, capital de la ultraderecha mundial. Veamos. Excelentísimo presidente de la República del Paraguay, don Santiago Peña. Por la gran cantidad de urbes que fueron fundadas a partir del viejo fuerte de madera construido a unos pocos kilómetros de aquí. Como un centro de integración, esa es la razón vital de ser. Por ello creo que el Foro Madrid, que reúne a tantos hijos de Iberoamérica. Así que permítanme decirles la palabra más simple, pero al mismo tiempo la más poderosa de la lengua hispana. Gracias. Celoso defensor de sus tradiciones. Paraguay fue forjado por una fusión extraordinaria de dos civilizaciones. El gran pueblo guaraní, incluso antes de la llegada de los españoles, portaba ya un sentido espiritual profundo y una apertura a la trascendencia a algo más grande que nosotros mismos. Esa apertura interior sentó las bases. Cuán esenciales son estas creencias para todos los paraguayos. Mientras el Paraguay exista, habrá un pueblo que diga alto y fuerte al mundo, no al aborto libre, no a las ideas de la familia y no a los experimentos sociales realizados. La tradición será respetada siempre, pero no como la adoración a la ceniza, sino como la preservación del fuego verdadero. Hoy levanto la voz por la libertad. Libertad frente a la ideología de género que busca reescribir los mismos fundamentos de la biología. Libertad frente a las ideologías globalistas que intentan imponer el infierno de la uniformidad, negándonos nuestra propia identidad, nuestra propia cultura, nuestra propia paraguayidad, como alguna vez lo dijo el sabio pensador Ignacio Apane cuando se refería al Partido Colorado. Libertad frente al pensamiento hegemónico que quiere borrar nuestras tradiciones. Libertad frente a la cultura de la muerte. Libertad contra el aborto. Libertad frente a quienes atacan la familia, piedra angular de la sociedad humana. Libertad económica y de mercado frente a los pequeños tiranos de nuestro tiempo que buscan asfixiar la iniciativa privada. Bueno, insólito e incongruente discurso de un Raúl Latorre al que nadie le cree. Creo que ni siquiera Latorre cree en sí mismo y en la calidad congruente y sostenible de este discurso que habla del pavor a la uniformidad mientras forma parte de un gobierno, de un proyecto político autoritario que quiere igualarnos y someternos al unicato de la barbarie colorada en su máxima expresión, siendo él uno de esos representantes. Es decir, propugna como una cosa peligrosa algo que él practica. Muy incongruentemente colorado, ¿va? Parte de esta normalidad. Este tipo de discursos ya se escuchaban en el mundo un siglo atrás, amigos, o al menos 90 años atrás. Vamos a la Alemania de Adolf Hitler y de qué manera generaban desprecio, inferiorización y una caracterización negativa a todo aquello que no fuera como ellos. Es decir, los que no eran uniformes eran los diferentes a los que había que eliminar. Así se hablaba de los judíos en la Alemania de Hitler. 20 Jahren einmal Gelegenheit gehabt, einen Blick in das polnische Ghetto zu werfen. Diesmal aber ist unser Blick durch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte geschärft. Wir sehen nicht mehr wie 1914 bloß das Groteske und Komische an diesen fragwürdigen Gestalten des Ghettos. Wir erkennen, dass hier ein Pestherd liegt, der die Gesundheit der arischen Völker bedroht. Juden aber
sind ein Volk ohne Bauern und ohne Arbeiter. Ein Volk von Parasiten. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte. Bueno, ahí está, amigos. Esto es el discurso del odio, que parte de una premisa absolutamente falsa. El que emite el discurso se ubica a sí mismo en un paradigma superior. Yo soy el ser superior que va a inferiorizar aquello a lo que descalifica. El problema con este tipo de discursos, el problema de Hitler en su momento, y que así le fue y así terminó, y el problema de los Leite, de los Latorre y compañía, es que ellos no pueden presumir ser la raza superior ni los seres químicamente puros. Ellos son los que roban los hospitales, roban en los hospitales, sustituyen a médicos por comisarios políticos, sustituyen a maestros por seccionaleros, sustituyen a profesionales de alta capacidad técnica por bachilleres y por amantes. Son los que roban con los pupitres, son los que roban con lo que nadie robaría, son los que maridan con los narcotraficantes siempre y cuando sirvan a sus fines electorales. Desde semejantes antecedentes no se puede presumir ninguna superioridad ni se puede ejercer ser el liderazgo de modelos presuntamente superiores de organización social y apelar a una tradición con la cual no son congruentes. Los paraguayos no son los colorados, los paraguayos son decentes, los paraguayos no roban, los paraguayos no hacen mofa de los derechos de terceros, esos son los colorados y no serán los colorados los que vengan a levantar banderas hablando de la libertad y hablando de las tradiciones cuando las irrespetan absolutamente todo, convirtiendo a este país en una cueva de ladrones, de réprobos y en una alfombra roja y en una pista de aterrizaje de lo peor que Europa hoy produce, que son estos xenófobos fascistas europeos que están de visita como grandes señores. Hace cerca de 2 años hablamos del discurso del odio con el intelectual David Velázquez Seyfergel, que hoy día es el viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias. En aquella oportunidad, David, como un investigador y conocedor del tema, y además siendo una persona de ascendencia judía y que siendo un intelectual siento un compromiso con la cuestión del discurso del odio, estuvo aquí en el tablero y nos dio algunos norteos con respecto a cómo se articula, cómo se piensa y cómo se ejecuta y cómo se sistematiza el discurso del odio. Escuchemos desde este registro del tablero a David Velázquez Seyfergel hablando del discurso del odio. Y es que el discurso de odio no es nuevo. En la historia, tomar a un colectivo como chivo expiatorio, inferiorizarlo desde una mirada de superioridad y a todos los individuos que forman parte de ese colectivo, criminalizarlos e incitar además a que se cometan crímenes contra estos individuos y contra estos colectivos. Moralizarlos. No es nuevo en la historia. Lo que pareciera ser, y los analistas coinciden en esto, es que el fenómeno de las tecnologías y la expansión de las redes le dio lugar a una velocidad de expansión del discurso de odio que no tiene precedentes en la historia, en términos de velocidad y de capacidad de expansión. Ahora, hay también, como este es un fenómeno muy antiguo, nosotros podemos hacer este análisis desde una mirada global, como la que estás haciendo, planteándonos el caso de los Estados Unidos, pero también nosotros podemos hacer este mismo análisis en términos de nuestra historia. Nosotros tenemos una tradición autoritaria muy larga. Este es, con sus fragilidades y con sus debilidades, el periodo de libertades más largo de toda la historia del país. Y en ese caldo autoritario nosotros podemos encontrar explicaciones para discursos de odio basadas en nuestra propia historia, con documentación proveniente de nuestra propia historia, con testimonios provenientes de nuestra propia historia, y ver que también hay un medio que contribuye
casi sin contestación, porque la cultura autoritaria es muy pesada, casi sin contestación a la difusión del discurso de odio. Por otro lado, está esta dimensión comunicacional que llamamos discurso de odio, y después están los esfuerzos jurídicos por conceptuar esto para que se convierta en un delito. Entonces ahí aparece la apología del odio, la incitación al odio, que son las maneras en que el mundo jurídico trata de caracterizar este fenómeno para aplicar sanciones. Y luego, otra dimensión que no es menos importante es cómo se relaciona la emisión de discursos de odio con el tema de la libertad de expresión, que es un tema muy sensible y sobre el cual no hay consenso, porque tanto en la dimensión ética de esa relación como en la dimensión jurídica hay que trazar los límites con claridad. Entonces tenemos una herencia histórica nuestra, fenómenos contemporáneos que están alimentando esta herencia cultural autoritaria de la política, y en ese margen, en ese ámbito, en el caso de Paraguay, nos movemos, porque nosotros no deberíamos solo mirar lo que está ocurriendo en otros lugares, sino pensar en discursos de odio en el Paraguay, por ejemplo, a partir de la caracterización del comunismo, que no es la caracterización del comunismo hecha en los años 50 en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, sino que inclusive es anterior, ya a fines de los 20 y inicios de los 30, cuando en el Paraguay, por ejemplo, se establecieron las leyes de defensa social, o cuando aparecieron las primeras cartillas anticomunistas. Entonces, nosotros tenemos que buscar la división entre legionarios y paraguayos, o paraguayos antiparaguayos, que son de discurso de odio, porque hay una incitación a violentar a aquellos que son anti o no están con el modelo de gobierno existente en un momento determinado, por ejemplo. Parte de la brillante exposición del doctor David Velázquez Seyfergel, cuando ya hace más de 2 años hablábamos del tema del discurso del odio, del discurso divisivo, del discurso de la caracterización. Esta mañana hablábamos con Camilo Filártiga y reflexionábamos y giramos alrededor de la idea de que, siendo el Partido Colorado muy consciente del daño que le ha causado al Paraguay para enriquecer a su camarilla, después de más de medio siglo de desfinanciamiento crónico de la educación, hoy no hay condiciones para establecer parangones ideológicos como punto de partida para generar adscripciones. No podemos sentarnos en una mesa y definirnos como de derecha o de izquierda, progresistas o liberales, porque eso requiere de un nivel de conocimiento que el paraguayo término medio ya no tiene. Eso se lo arrebató el Partido Colorado, que, repito, ha empobrecido el financiamiento de las escuelas, ha sustituido a maestras por seccionaleras, ha sustituido a ministros por comisarios políticos. ¿Recuerdan a Riera diciendo vamos a quemar libros? Bueno, ese es el Partido Colorado. Como consecuencia de eso, hoy el paraguayo no tiene discernimiento político. Entonces, para cooptarlo, el Partido Colorado saca de la cancha la dificultad de tener que hacer un planteamiento de en qué parte del arco ideológico se ubica una persona. Entonces genera referencias más sencillas. Vida y familia, por ejemplo, ¿verdad? Vida, religión, Dios, patria y familia. Entonces ahí se puede arrebañar gente en conceptos más sencillos y universales, porque en lo otro lo han dinamitado y son conscientes de eso y avanzan en esa dirección. Y a partir de ahí también definen, todos aquellos que no están o que no adhieren pasan a ser el enemigo que hay que eliminar, porque va mucho más allá de cualquier caracterización. Es un enemigo de Dios, un enemigo de la familia y un enemigo de la vida. Todo aquel que no adscribe a las Lizarelas y a los Nenechos y a los Yamiles Gaib y compañía, vaya paradigmas de las virtudes morales de la República del Paraguay. Vamos a otro momento de aquella exposición del doctor Velázquez Seyfergel en el tablero, hace 2 años aproximadamente, y es otra facilitación que se da a nivel internacional. El discurso del odio no necesita ponerse guardapolvo académico para decir estas verdades científicamente comprobadas. Sus validaciones o su inserción obedece a otras dinámicas. Tiene que ver con que el discurso de odio
no pretende luego ser un discurso científico, ni racional. Es un discurso emotivo, destinado a convencerse, a convencer a otros y a persuadir. Claro, porque la naturaleza del perdón odio por en la este caso es interrupción, política. pero cuando quien apalabra esas ideas que desafían las verdades científicamente establecidas es un tipo que tiene guardapolvito de laboratorio, ya pasa a ser una hipótesis científica desafiante, se trasviste de otras cosas. Sí, ahí es difícil trazar la frontera, pero el conocimiento científico opera también de manera autocorrectiva, no voy a decir mucho más que eso. O sea, el tiempo va a decir si una hipótesis se confirma o no se confirma. La confirmación de hipótesis científicas puede llevar décadas. Las de Einstein sobre el universo tomaron décadas, ¿verdad? Toman, lo de Galileo puede tomar mucho tiempo, porque también hay juegos de poder imbricados en la relación con la ciencia, y eso no es tampoco... no estoy descubriendo la pólvora, no estoy inventando la pólvora, ni estoy descubriendo ningún fenómeno nuevo, pero tiene estos mecanismos de autocorrección y hay una intención de rescatar la verdad detrás de eso. En los discursos de odio no hay una intención de verdad. No hay una intención de verdad. No hay una búsqueda sincera, honesta. Política paraguaya en los tiempos del discurso de odio, a propósito de que Paraguay ha tenido, perdón, no Paraguay, estas personas que están detentando el poder administrador en Paraguay han tenido el mal gusto de invitar al fascista, odiador de paraguayos, odiador de migrantes Santiago Abascal, y lo han recibido como una gran personalidad en nuestro país, para vergüenza y bochorno de cualquier persona medianamente ilustrada, decente y digna. Hacemos una pausa, amigos y amigas.